Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 25 de septiembre del 2025. Como siempre, un gusto traer un programa más para ustedes y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus comentarios, sus participaciones siempre favorecen y enriquecen este espacio. Si llegan sus llamadas y comentarios antes de que termine el programa, con mucho gusto las podemos leer, y si no, empezaremos el siguiente programa precisamente con la lectura de los mismos. Aquí está el teléfono en cabina, que es el 4421-92-1293, y también al 4421-92-1200 con la extensión 37120. Y pues bueno, con mucho gusto esperamos aquí sus diferentes comentarios y posturas sobre los temas que abordemos el día de hoy. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Gracias por escucharnos y por vernos por señal de TV WAC y Radio WAC. Bueno, pues antes de empezar el programa, Manu, a recordar, estamos cerca de un par de fechas muy importantes. Se cumplen 11 años del desafortunado evento de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y también por ahí, bueno, en Ayotzinapa, estos estudiantes de Ayotzinapa, y también por ahí ya casi 204 años de la independencia de México. Hay que recordar que el día en que se aprueba la independencia como tal va a ser en 1821, y entonces, pues bueno, el 27 de septiembre de ese año se consolidó la independencia. Entonces estamos apenas a unos días de festejar la consolidación, recordando que festejamos nosotros el inicio de la independencia, no la consolidación, pero bueno, ahí un dato nada más para todas y todos. Manu, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Y déjame agregarle ahí un dato histórico con esa efeméride que compartiste, Paco. Aunque el ejército trigarante encabezado por Iturbide había llegado 2 semanas antes a la Ciudad de México, el señor quiso que se esperara al 27 de septiembre, porque resulta que ese día era su cumpleaños. Así de iniciado fue el inicio de la independencia de México. Así es, y se espera a su cumpleaños para que coincidiera, ¿verdad?, esta fecha. Pues muy bien, pues el día de hoy vamos a retomar un tema pues muy importante. Hay que recordar que durante la administración federal pasada de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo un discurso constante en el cual pues se expresaba el fin de la corrupción. Muchas veces se habló, incluso en la mañanera, de diferentes situaciones en las cuales se exponían las posibilidades de seguir viviendo corrupción en nuestro país, y la constante era, bueno, esas son difamaciones, son mentiras, son exageraciones, bueno, lo cual en algunas ocasiones posiblemente lo fue así. Sin embargo, ya a una distancia de casi un año de esta administración, pues nos empezamos a dar cuenta que pues no se logró bautizar, ¿no? Como se manejó en algún momento a todas y todos los funcionarios públicos de esta nueva administración, lo cual de alguna forma nos demuestra que el problema precisamente de la corrupción en nuestro país pues es mucho más profundo y mucho más arraigado de lo que se pudo haber pensado, ¿no? En algún momento incluso un presidente, para ser claros, Enrique Peña Nieto, dijo que la corrupción era parte de la cultura mexicana, no una Una cosa cita, exclusiva. un comentario, la verdad, bastante vergonzoso, pero de alguna forma, pues, reflejo de la podredumbre, de la corrupción que existen en, pues, gran parte de los sectores que aún se mantienen en nuestro país. Sí, recordemos ese famosísimo y constante pañuelito blanco de López Obrador, con el cual él decía, por el hecho de que ya lo manejaba el discurso, ya había desaparecido la corrupción. Así literal,
porque las escaleras se barren de arriba para abajo y ya estaba todo limpio, ahora estaba funcionando el gobierno en turno con una transparencia y una honestidad que jamás había tenido México en su historia. Y lo que nos damos cuenta es, antes creíamos a la llegada de López Obrador, pensábamos que con la voluntad política era suficiente para que realmente hubiera una honestidad y se evitaran esos casos de corrupción en la estructura de gobierno. Una vez que termina el gobierno de López Obrador y al año, como tú bien comentas, nos damos cuenta que eso es insuficiente. Se requiere voluntad política y además la fuerza de las instituciones del Estado. Se requiere un sistema de procuración de justicia que funcione desde el inicio hasta el final de todo el proceso y que además cada una de las instituciones lleve a cabo su proceso que le corresponde y que haya esa vigilancia mutua, ¿no? Porque de lo contrario, encontramos esos casos que el día de hoy ya no se le pueden echar la culpa a los gobiernos del PRIAN, como se haya estado manejando, sobre todo en el sexenio anterior. El día de hoy ya empezamos a hablar de que hay actos de corrupción, hechos históricos de corrupción, directamente vinculados al gobierno en turno. Y ahí hay ciertos líderes, algunos hasta candidatos presidenciales, como el caso de Adán Augusto, donde ahora sí se les puede aplicar la misma premisa que se le aplicó a Felipe Calderón con García Luna. Sí, así es, ¿no? Estamos hablando ahí del caso de este García Luna, con Felipe Calderón, donde su secretario de Gobernación Federal, pues estaba involucrado con el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, ahora poniendo un poquito más de contexto, para los que no saben, en el estado de Tabasco, pues sucedió una situación parecida donde durante la administración de Adán Augusto, ¿no? Como gobernador del estado, pues hay un secretario también de seguridad del estado, pues también involucrado con el crimen organizado y por supuesto que Y son fundador. válidas estas preguntas, ¿no? Se sabía de este vínculo con el crimen organizado y pues bueno, a fin de cuentas creo que sí es importante que se empiece a cuestionar este tipo de situaciones, que se siga ahondando, porque como bien comentas, la mañanera y en general la administración pasada de alguna forma dejó un precedente de cómo se puede informar al pueblo constantemente de lo que se está viviendo, de tener mucha más claridad, transparencia del uso de los recursos, ¿no? Lo cual es fundamental que se mantenga. Bueno, Claudia Sheinbaum lo está haciendo actualmente, lo cual es importante. Y bueno, empiezan a surgir en la administración pasada, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, destapó el primer caso, no hay que decirlo también, el caso de Segalmex, donde pues el mismo gobierno reconoció que había existido ahí un acto de corrupción multimillonario. Sin embargo, se tocó a muchos personajes, excepto al que estaba al frente de Segalmex, lo cual pues también nos lleva a este tipo de contradicciones, ¿no? ¿Cómo es posible que todo un grupo al frente de Segalmex estaba enterado, estaba involucrado, excepto la cabecilla, ¿no? O sea, estos son tipo de cosas que la verdad se cree muy poco y que desafortunadamente va manchando la situación, ¿no? Por ahí hay algunos casos de Pemex, está también ahí la cuestión de la compra de medicamentos, donde constantemente surgen pues críticas y cuestionamientos sobre los usos de recursos, hay que decir sobre todo en estos dos rubros, ¿no? En el de energético y en el de medicamentos, pues se gastan una cantidad millonaria, o sea, una inversión de billones de pesos, lo cual pues desafortunadamente pues sigue siendo una tentación sobre los funcionarios públicos, los cuales pues siguen cayendo en estos actos que lastiman el erario y que lastiman pues a la ciudadanía de nuestro país. Sí, y este mismo gobierno tristemente ha acabado con una de las instituciones que procuraba esa búsqueda de información, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información,
El día de hoy ya no existe como tal y era una de las herramientas que a través del trabajo periodístico se podía escarbar y encontrar cierta información respaldada legalmente. El día de hoy no existe esa herramienta y eso sí es algo preocupante para el gobierno en turno. Y a estar viendo la acumulación de ciertos actos de corrupción en ciertas instituciones, sí es preocupante, sobre todo para este gobierno que canta la moralidad como una premisa y como mantra de su gobierno y de su ideología. Ahora, creo que sí vale la pena también reconocer, a diferencia de los otros gobiernos, que en este específicamente, hasta ahorita, en el caso de Hernán N. de Tabasco, la investigación nace del mismo gobierno, del mismo partido. Se está investigando directamente, no se está esperando a que haya cambio de gobierno, hasta ahorita no se está utilizando políticamente y eso nos da una esperanza de que haya una ruptura ahí importante dentro de los mismos Sí, del mismo poder, integrantes. ¿no? Exactamente, y ahí creo que es una gran oportunidad para Claudia Sheinbaum como presidenta, para aprovechar y desempolvarse y quitarse todo este malestar que viene, y creo que tiene explicación, Paco, porque recordemos, en el 2008 cuando llega López Obrador, llega con una gran cantidad de apoyo, y en esa gran cantidad de apoyo se suman de todos los partidos, de todos los colores, y tristemente con toda la jerarquía de valores donde la transparencia y la honestidad no es algo propio de algunos integrantes, y eso hace que precisamente el día de hoy estén en ciertos cargos de gobierno, y ya Claudia Sheinbaum yo creo que el día de hoy no le debe nada a nadie, por lo tanto tiene la gran oportunidad histórica para quitar, desenlistar y sacudir a todos esos perfiles que no benefician ni a su gobierno y mucho menos a la ideología del partido que están procurando cantar como mantra, ¿no? Sí, sí, esa es una realidad también ahí. Pues bueno, la oposición, por supuesto, que va a aprovechar estas mismas investigaciones, eh, pues señalamientos, ¿no? Que de alguna forma vienen de las investigaciones del mismo gobierno. No hay que decirlo, antes, como comentas, se tenía que esperar un cambio de administración, se tenía que pasar 5, 10, 15 años como para empezar a sondear este tipo de situaciones y ahora pues se atiende rápido esto, se detuvo a este personaje que comentas a, a- Hernán, ¿cómo le dicen? Porque me sé el Her- apellido, no quiero regarla. Hernán N es como Hernán N., bueno, por ahí Ujú. hay ya el apellido también, el cual fue detenido en Uruguay. También hay que decir ahí una buena gestión internacional con el gobierno uruguayo, perdón, paraguayo, para llevar a cabo esta detención. Y bueno, ahora ver hasta dónde tuvo alcance, ¿no? La participación de este personaje, porque la profundización del tema, pues ya toca varias estructuras importantes del Estado mexicano, ¿no? Por ahí incluso la Marina ya está involucrada, la cual de alguna forma es la encargada de cuidar los puertos de nuestro país. Hay que recordar que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se le entrega los puertos precisamente a la Marina para tratar de atender esta situación, porque también, bueno, algo que me llama la atención es cómo manejan el discurso de que este es un narcoestado, etcétera, pero bueno, estas eran prácticas que estaban ya insertas y aceptadas en las administraciones anteriores, ¿no? Ahora con los movimientos, incluso con la misma vigilancia de la oposición, que esto es importante, o sea, la vigilancia no solamente de la oposición, sino de los ciudadanos, y los ciudadanos en este sentido serán fundamentales para evitar que, pues, caminemos nuevamente hacia esos niveles de corrupción que existieron, donde la impunidad pues era el pan de cada día, ¿no? Entonces ahora creo que también será importante aquí mencionar que el cambio en el Poder Judicial también puede ser un pilar importante para que pues empiece a manejar de forma diferente, sobre todo
pues empezar a borrar la impunidad que desafortunadamente durante años y años se mantuvo en nuestro país, ¿no? Donde no importaba lo que hacían ni cómo se evidenciara a ciertos personajes por actos de corrupción, ¿no? Aquí está el caso de Lozoya, ¿no? Que se estancó y que no avanza y que no avanza, donde pues se habló de aceptar sobornos, ¿no? Varios diputados, incluso en función actualmente, por parte de Los algunos senadores. colores, ¿no? Y bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están las evidencias? Y bueno, sobre todo, ¿dónde está el avanzar en este sentido en nuestro país? Porque bueno, por discurso, ¿no? Y creo que lo comentamos al inicio, pues lo escuchamos todos los días en la mañanera. México ya dejó esa etapa de corrupción, dejó. Bueno, el discurso no fue suficiente. Sí, totalmente de acuerdo, Paco. En partido del proceso con Hernán N., que estaba en Paraguay, eh, recordemos aquí, hay un movimiento diplomático muy interesante e inteligente por parte de Claudia Sheinbaum. Y en lugar de solicitar la extradición de este perfil, ya que eso llevaría algunos 2, 3 meses y alentaría el proceso, lo que hace México como Estado es renunciar a este personaje. Y al momento de renunciar con todo el proceso, Paraguay se da el lujo de decir, pues no va a haber extradición, va a haber expulsión. Expulso. Y hay una característica importante, Paco, en el momento en el cual un país expulsa a un individuo, automáticamente lo cacha, en este caso que nos está persiguiendo México, y en ese momento México lo puede acusar de cualquier cosa. Porque cuando está el convenio de extradición como tal, solamente va a ser acusado, sentenciado o juzgado, vaya, más específicamente, de los cargos que estén en la lista que en ese momento se tienen investigados. Si el día de hoy salen nuevas cosas o complementos en la investigación, podrá ser juzgado también. Eso es un dato importante. Y además que aceleró el proceso. O sea, el día de hoy ya está en territorio mexicano. Sí. Entonces, como primer momento. Y lo que comentabas de la Marina, totalmente de acuerdo. Recordemos que el gobierno de López Obrador inicia y le da una gran fuerza a la Sedena como tal. Pasa 1 año, 2 años, 3 años y empieza a preguntar a la Marina, bueno, ¿y nosotros qué? Tiene demasiada fuerza, está construyendo el aeropuerto de Felipe Ángeles, Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, la Sedena y la Marina, ¿dónde queda? Entonces, recordemos que estas son dos principales columnas e instituciones del sistema de seguridad nacional de defensa como tal, y ambas tienen sus columnas independientes, y eso hace que históricamente haya como cierta pugna, ¿no? Entre uno y otro. A nivel nacional y en las encuestas, siempre la Marina sale en primer lugar, a la vez también el ejército, pero poquito número más abajo, y eso sobre todo por la intervención del plan de N3 y más momentos Sí. hasta ahorita, ¿no? También creo que ahí se han movido los números con su gran presencia ya en las calles desde el tiempos de Felipe Calderón. Entonces López Obrador lo que hace es para ponernos a contentillo y también cederles, voy a decirlo tal cual, poder, lo que hace es darle los puertos. Y al darle los puertos, ya la Marina tiene también cierto poder. Llega Claudia Sheinbaum y en el momento que llega Claudia Sheinbaum dice, yo no voy a subir impuestos, pero necesitamos más dinero. Y ya se dan cuenta que los programas sociales no se mantienen por sí solos. O subes impuestos o rascas de dónde sacas. Y Claudia Sheinbaum inteligentemente ha decidido empezar a regular todas las aduanas y empezar a ver quién está evadiendo pago de impuestos al entrar productos para que precisamente esos excedentes sean utilizados por los programas sociales sin necesidad de generar más impuestos. Y eso hace que precisamente esto explote en las aduanas, porque es algo de interés desde el punto de vista económico para aplicar la política pública del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces vemos cómo todo se va amarrando, ¿no? Y sí, es todo el problema ahí, cómo se destapa la cuestión del huachicol fiscal, un tema muy interesante en el cual, bueno, creo que aquí podremos también abordar en su momento. A ver, aquí un mensaje de la señora Rocío Licona, muchas gracias. Dice, ustedes son historiadores, están hablando acerca de la corrupción y mencionaron que el presidente anterior había dicho que iba a acabar con ella. Uno como ciudadano debe de entender
que quien trajo la corrupción fueron los españoles y es una cultura que va a tardar en erradicarse. La presidencia no tiene muchos ojos, debe confiar en su equipo de trabajo. Estamos tratando de salir adelante sacando la casta de los mexicanos. Deberíamos dar datos puntuales y corroborados. Pues sí, por supuesto, este es un problema pues histórico, no es una cuestión de una administración, no es una cuestión de dos, sino desafortunadamente es algo que venimos acarreando, pues sí, desde la llegada de los españoles. Después estamos hablando de toda la corrupción que se vivió incluso en los primeros 50 años de México independiente, ¿no? Donde esta corrupción llevó a que perdiéramos la mitad de nuestro país y bueno, incluso después de la Revolución Mexicana, pues también la corrupción se fue institucionalizando al grado que el Estado benefactor, que tiene muchas cosas nobles, que aporta mucho, pues fue insostenible al grado que pues pasamos esa etapa neoliberal en la cual se prometió que al abrirnos al mercado, al sector privado, esto iba a permitir que hubiera innovación, que hubiera inversión, que hubieran mejores condiciones para los consumidores y bueno, esto nos ha llevado a este momento, ¿no? Donde ya hay dos administraciones donde supuestamente se está proponiendo el cambio y bueno, en ese sentido creo que también hay que reconocer que las investigaciones y las detenciones pues se están llevando en esta misma administración, no se está extendiendo o esperando o no se está tratando de encubrir incluso a lo que es la Marina en este sentido, sino que pues bueno, estás embarrado, estás involucrado y se tiene que avanzar en las investigaciones. Creo que esto es algo que hay que reconocer. Entonces, Manu, nos quedan dos minutos y medio. ¿Cómo podemos ir concluyendo este tema? Comparto igual, gracias por el comentario de la radioescucha. Hay una explicación histórica del dato que se tiene y como bien comenta la señora, efectivamente cuando llegan los españoles no se tiene el de datos que haya corrupción en la época prehispánica. Lo que sí se sabe es que había unas sentencias muy fuertes para esos actos como tal. En el momento que llegan los virreyes y demás cargos a la Nueva España, nunca se les da un salario específicamente a todos sus cargos públicos, entre ellos a los mismos alcaldes y los encomenderos. Se les dice, en ese territorio te toca gobernar, lo que puedas hacer de negocio es para ti y solamente procura que haya un comportamiento bajo la norma de la corona española, ¿no? Pero tú puedes hacer los negocios que quieras. Creo que desde ahí empieza esta dinámica del poder político vinculado a hacer negocio al contentillo, ¿no? Y es una de las posibles explicaciones históricas que esté incrustado tristemente en la cultura política, la corrupción. Sí. Para cerrar rápidamente, creo que es una oportunidad este proceso con Claudia Sheinbaum, precisamente para que juicio a Hernán N. se lleve a cabo ya con la Suprema Corte de Justicia y en los tiempos que ahora ya son nuevos, que tiene que en 6 meses pronta y expedita, ¿no? Entonces, esperemos que no se pierda la oportunidad y que no pase lo mismo, como bien comentabas, de Lozoya. Pasó un sexenio y el día de hoy no tenemos ni sentencia ni sabemos qué pasó con ese juicio. Así es. Pues mira, lo que hay que también mencionar aquí para ir concluyendo es que vivimos un momento completamente diferente, ¿no? Donde también el acceso a la información ha cambiado la forma de informar, ¿no? Los medios de comunicación también no son dos pilares como los que antes había, con dos compañías enormes, las cuales eran los que informaban o desinformaban, y todo esto, incluso una sociedad mucho más participativa, mucho más informada políticamente, pues nos lleva a un momento completamente distinto a los anteriores. Bueno, se nos acaba un programa más de Foro 89.5, agradecer su presencia, invitarlos los jueves a las 9 de la mañana y en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.